Hola, soy Sergio Sarquís, soy médico intensivista del Hospital de Clínicas y bueno, me toca en esta oportunidad hablarles de paro cardiorrespiratorio. Como ustedes sabrán, el paro cardíaco es una de las principales causas de muerte en el ser humano. Se define como el cese de actividad mecánica cardíaca. Es un estado en el cual no hay conciencia, no hay pulso y tampoco hay ventilación, que muchas veces es el punto final de muchas enfermedades, con lo cual es una consecuencia de una enfermedad que fue pasando por distintos estadios y termina en la muerte del ser humano. En ese contexto entra en juego esta palabra, que es futilidad, que es si lo que estoy tratando de reanimar no tiene sentido. Y cualquier cosa que yo haga va a fallar. Y muchas veces hay que saber cuándo dejar de reanimar un paro cardiorrespiratorio, porque tenemos que evitar hacer RCP a situaciones que son situaciones mortales, que no tienen vuelta atrás. El paro cardíaco se guía por algoritmos terapéuticos, algunos gobernados por el monitoreo eléctrico, obviamente, que es algo que se realiza en tiempo real, cuando uno monitoriza un paciente en paro, y a veces por algoritmos terapéuticos gobernados por el diagnóstico, principalmente la actividad eléctrica sin pulso, como veremos, bueno, hay una causa conocida con un tratamiento individualizado y dirigido, como por ejemplo este neumotórax bilateral. No hay ninguna duda que el tiempo es todo y cuanto más tardo en resolver esta problemática, menor chance voy a tener de sacar al paciente del paro. Y estamos hablando de una entidad extremadamente grave, con una sobrevida global al alta del 10% o menos, que mejora un poquitito en el contexto de paros con ritmos desfibrilables. Hay dos grandes outcomes, ¿no? El outcome a corto plazo, que es el outcome de poder sacar a ese individuo del paro, pero también ahí está el outcome a largo plazo. ¿Cómo queda el paciente después de haber sido reanimado exitosamente? Vamos a empezar a hablar un poquito del paro afuera del hospital, el extrahospitalario, que se guía por estos anillos que están interrelacionados, que es la cadena de sobrevida, y que debemos hacer cada una de ellas en forma correcta para poder tener éxito. Desde ya que siempre hay que llamar primero, si estás en un paro extrahospitalario, ya que lo que más necesitas es un desfibrilador. Por eso siempre hay que llamar primero cuando veo un adulto que no responde y está o no respirando o respirando en forma agónica. Lo mismo que si veo a cualquier persona de cualquier edad que sucumbe enfrente mío. Pero también está la salvedad de llamar rápido, que no es lo mismo que llamar primero, principalmente en los niños que se encuentran sin respuesta y no están respirando normalmente, o si estoy solo en el contexto de un paciente en el cual yo interpreto que que el mecanismo fisiopatológico es la asfixia, ya que en estos dos últimos casos el tema respiratorio es prioritario y yo debo priorizar darle una respiración lo más rápido posible. Como dijimos, los eslabones tienen interdependencia, quiere decir que cada uno de ellos depende del otro. Reconocer el paro parece algo fácil, pero no lo es. 50% de los paros cardíacos en la vía pública no son reconocidos por los socorristas y esto aumenta francamente la mortalidad. Mismo un socorrista que no está relacionado con la salud, que no es del sistema de salud, no reconoce bien el paro respiratorio. Y tampoco reconoce que el Gaspin es un signo de paro cardiorrespiratorio. Y el Gaspin es muy frecuente en el paro. A veces hasta hay citas de instruir al personal que no es del sistema de salud, al LELO.
instruir para que aprenda a hacer masaje vía telefónica o hasta se le puede, hay trabajo de personal que le manda videos para instruirlo en el momento. Acá hay una sola prioridad, o sea, hay una prioridad primera, primaria, que es sacar lo más rápido posible al individuo del paro. Y el segundo gran punto o prioridad es restaurar y minimizar la isquemia de órganos, principalmente la isquemia del sistema nervioso central, que es uno de los principales determinantes de la UCAM, tanto a corto como a largo plazo. Y acá, bueno, debemos tratar de que revertir y hacer que el paciente vuelva a ritmo propio. Y esto lo vamos a hacer por medio de medios eléctricos, de medios mecánicos y, ¿por qué no?, de fármacos. Y acá lo importante es que tengamos una sobrevida con sentido, que sea meaningful, como dicen los americanos. A partir del 2000 hubo un punto de inflexión en la mejoría del outcome. Y esto fue de la mano de que se autorizó o se dio línea eh, a que los socorristas podrían solamente hacer masajes y no tenían que ventilar a las víctimas. Fíjense cómo el paro cardiorrespiratorio reanimado por un transeúnte, cómo la población que más se favorece o que más sale, para decirlo en otras palabras, es la categoría de personas que están en edad laboral. Y por último, obviamente, las personas de edad. Lo mismo ocurre con los paros reanimados por el servicio de salud, de emergencia de salud. Y debemos hacer un esfuerzo regional importante para instruir a toda la población para que tenga conocimientos básicos con respecto a cómo reanimar los pacientes. Y nosotros, los médicos, debemos guiarnos por las guías mundiales. ¿Eh? Como dijimos, en el paro hospitalario es fundamental los eslabones. Hay que reconocer y activar al servicio de emergencia, o sea, hay que llamar. Hay que dar RCP de buena calidad y rápido. Hay que tratar de desfibrilar dentro de lo posible, lo más rápido posible. Y cuando llega al servicio de salud, debieran hacerle RCP básico y avanzado en forma acorde. Y si tenemos la suerte de sacarlo, el paciente debe ser cuidado con soporte avanzado en el contexto de cuidado post-paro cardiorrespiratorio. Con respecto a la epidemiología, a nivel mundial hay entre 55 y 120 eventos cada 100.000 personas año. Fíjense que llegan un 20 a un 30% de vivo al hospital, pero solamente se van de alta, lo que están en verde más claro, menos del 10% eh, tiene sobrevida al alta. Con respecto a la incidencia del paro intrahospitalario, hay una incidencia entre 0,17 eventos cada año. Sin duda, como vemos en este gráfico, los paros que ocurren en horarios que no son de guardia son mejor reanimados y llevan mejor que los paros que ocurren en horarios de guardia. El 50% de los paros intrahospitalarios ocurren en el hospital y tienen desde ya mejor sobrevida. La insuficiencia respiratoria es la condición preexistente más frecuente en 17% de los compromisos respiratorios severos progresan a paro cardiorrespiratorio. Tanto los paros intra como extrahospitalarios predominan en el varón, predominan en la raza negra y hasta los 75 años de edad son menos prevalentes en personas que tienen mejor estatus económico. Obviamente que con el incremento de la edad incrementa el riesgo. Y sí es importante saber que hay un círculo vicioso periparo cardiorrespiratorio. O sea, cuando uno logra sacar a un paciente del paro, generalmente estos pacientes tienen disfunción miocárdica que hacen que tengan un volumen minuto generalmente bajo. Esto produce disfunción esplácnica e injuria intestinal con un incremento de la translocación y un aumento de las citoquinas proinflamatorias y endotoxinas que se traslocan a circulación central. Esto produce estrés hormonal
resistencia a vasopresores y el requerimiento de altas dosis de vasopresores. Y este incremento de dosis de vasopresores también puede ser detrimental y producir lo que se llama una cardiopatía adrenérgica, que puede dar aún más disfunción miocárdica, cerrando este círculo vicioso. Las causas principales de muerte posparo son la injuria cerebral posparo, la disfunción miocárdica posparo, la isquemia reperfusión y la persistencia de la patología que lleva al paciente al paro. Si tan solo pudiéramos adelantarnos al evento, capaz que pudiéramos evitar que el paciente evolucione al paro. Es así que se creó estos sistemas de respuesta rápida, que algunos hospitales lo tienen, ¿eh? Y también se han creado para algunas estaciones extrahospitalarias. Son los famosos RRT, los Rapid Response Team, que es un grupo de profesionales interrelacionados, enfermeras, anestesiólogos, intensivistas, hasta cirujanos, etcétera, que son activados por médicos o por enfermeras que están cuidando pacientes internados generalmente, que por alteraciones en algunas características, signos vitales, características clínicas, llaman a estos grupos, a estos teams, que acuden a la escena para tratar de ver si por medio de encontrar a los pacientes en la previa al paro, pudiendo accionar en ese contexto, evitar que evolucionen al paro. La muerte es el común en esta entidad. 66% de los paros extrahospitalarios mueren, perdón, que llegan con vida al hospital mueren, y 60% de los paros intrahospitalarios que sobreviven mueren. La injuria cerebral postparo es la principal causa extrahospitalaria y la falla multiorgánica es la causa más frecuente del intrahospitalario. Muchos de los pacientes que mueren posparo mueren porque se les retira el soporte vital en el contexto de detectar que el paciente es irreversible. Hay actividades que se llaman core, que son críticas, fundamentales, piedras angulares. Dentro de ellos es el masaje, ¿no? Que es tratar de llevar la sangre al corazón y al cerebro, principalmente. Es una maniobra mecánica continua que debiera ser ininterrumpida y de buena calidad. Y el otro punto es lo eléctrico, ¿no? Tratar de desfibrilar a los ritmos desfibrilables, o sea, solo utilizarlo cuando es apropiado. Que esto revierte los paros de origen taquiarrítmicos. El manejo de la vía aérea, el hacer análisis de sangre, el utilizar vasopresores o antiarrítmicos son sostén de las dos primeras. El eco puede tener un rol en el paro, principalmente solo sirve cuando estamos haciendo masaje ininterrumpido. Si no, no sirve. El manejo de la vía aérea pasa por un montón de escalones, desde no tener que hacerlo, como el paro extrahospitalario, hasta tener que intubar al paciente. Hay que tener presente que todo paciente inconsciente y está acostado tiene la lengua obstruyendo su vía aérea superior. Y hay que tratar de alguna forma de liberar esa obstrucción. Es una forma de hacerlo, que es el head tilt chin, la manera de elevar el mentón o la mandíbula por medio de estas maniobras que ustedes ven ahí. Hay que tener presente que los pacientes que tienen respiraciones agónicas, que están en gasping, tienen una alta incidencia el gasping en el paro. Es una observación que tiene que hacer que el individuo empiece a reanimar a esa víctima y está asociado a una suerte de que ese paciente tenés más chance de sacarlo del paro, o sea, a un incremento de la sobrevida, ¿eh? Pero sí puede confundir a un rescatador no experimentado diciendo, no, este tipo no está en paro, pero hay que interpretarlo como que sí. A veces utilizamos estas herramientas como estas cánulas
orofaringeas para tratar de liberar la lengua. A veces puede ser algunas que se insertan a través de la nariz, como estas cánulas nasofaringeas, ¿no? Que liberan la lengua. Con respecto a la unidad bolsa, válvula, máscara, eh, con 12 litros de oxígeno conectados, podemos estar dando hasta una FIO2 de 80% y tiene la capacidad entre 1 a 2 litros esta bolsa. Hay que tratar de bolsear en forma suave, para tratar de no subir más de 6, 7, a lo sumo 8 mililitros kilo de volumen tidal. Eh, Esta es la forma de hacerlo, puede hacerse por un solo operador o con dos operadores. Hay que tener cuidado que cuando uno sobrebolsea, sobredistiende de emesis y altera el retorno venoso. Por lo tanto, es más cómodo hacerlo con dos operadores, uno que se dedique a abrir la vía aérea y el otro simplemente a bolsear. Hay que tener presente también que el tono del esfínter esofágico inferior baja en el paro de 15 a 20 centímetros de agua a 5 o 8 centímetros de agua. A veces utilizamos la maniobra de Selick, que es palpando el cricoides. Cada vez que bolseamos tratamos de apretar hacia abajo con la intención de bloquear al esófago y evitar que haya una regurgitación y que el paciente se broncoaspire. Hay que tener presente que hiperventilar baja el retorno venoso y eso no ayuda en el contexto del paro. Y también tenemos que tener muy presente que interrumpir el masaje baja la presión de perfusión coronaria. Uno siempre prioriza el masaje a la oxigenación, siempre hay que optimizar la compresión. ¿M? En estudios en animales se cuestionó si era necesario ventilar a los pacientes en paro, pues ya que lo más importante se interpretaba que era masajear para brindarle oxígeno a las coronarias. En el recatista que no está entrenado, ante la imposibilidad del boca a boca, está completamente autorizado a hacer simplemente masajes cardíacos. ¿Eh? Y hay que tratar de minimizar todo lo que se pueda las pausas, ya que las pausas disminuyen la perfusión del miocardio. Si pudiéramos añadir a un paciente intubado el monitoreo dentario del CO2 sería óptimo. Y ahí veríamos que cuando hacemos compresión cardíaca debemos hundir el tórax entre 5 a 6 centímetros. Esto ayuda a incrementar, fíjense el verde, cómo aumenta la entrada del CO2 cuando hundo más el tórax. ¿M? Un entitle por debajo de 10 milímetros de mercurio nos está hablando de que estamos utilizando una resucitación insatisfactoria. Y un entitle mayor a 35 es altamente sugestivo que el paciente salió del paro. La intubación previene la emesis, asegura la vía aérea, pero al mismo tiempo intubar interrumpe el masaje, con lo cual no es nuestra prioridad. Si lo tengo intubado, hay que darle una ventilación cada 7 segundos y no hay que intentar sincronizarlo con el masaje. Siempre hay que tratar de hacer una intubación diferida. La prioridad es restaurar la hemodinamia. En el que está intubado, ¿qué hago? ¿Le lo conecto al respirador o lo sigo bolseando? La verdad que no se sabe. Ninguna de ambas ha demostrado ser mejor que la otra. A veces, si tenemos disponibilidad, no estaría mal poner estas vías supraglóticas, como la máscara laringia, que es de fácil inserción y son inserciones a ciegas. ¿Eh? Si tuviéramos el Convitube, sería buenísimo. Es un tubo que o entra en el esófago o entra en vía aérea, en ambas situaciones va a ventilar. ¿Eh? Y a veces también si tuviéramos, podríamos utilizar lo que se llama el tubo laringio. De la máscara laringia hablamos en el slide previo. Eh, Como dijimos, son devices altamente sugeridos como primer gesto para acceder a la vía aérea avanzada, porque son inserciones a ciegas en segundos y no interrumpe el masaje. Con respecto a la detección de paro, uno tiene 10 segundos para determinar si tiene o no pulso el individuo. Y los socorristas generalmente no se acuerdan cómo tomar bien el pulso en la mayoría de los casos o tardan más de 10 segundos en reconocerlo. Por eso,
hay que recomendarle otras cosas a los socorristas. Por ejemplo, que reconozcan que no tiene respuesta, que no responde y que no respira o que respira en forma bastante dificultosa, como equivalentes a paro respiratorio. Y esto, logrando esto, incrementamos entre un 15 y 50% el reconocimiento de los socorristas con respecto al paro. El GASPIN nos tiene que orientar que el paciente está parándose. La posición del rescatista es esta, tiene que estar en forma perpendicular, estar en el suelo arrodillado. eh, es la forma de optimizar y minimizar el cansancio que te da reanimar a un individuo. Y hay que tratar de dar más o menos 100 masajes por minuto, tratando de meterle el cuerpo y no meterle el brazo, como decimos nosotros. Y hay que tratar de hundir ese tórax entre 4 a 5 centímetros. Es importante tener presente que no solamente es importante el tiempo de compresión, sino también que hay que dejarle tiempo para que se relaje, tiempo de diástole, que es en el momento en el cual las coronarias se perfunden. Cuanto mayor calidad de compresión tengo, mejor es la perfusión de las coronarias. ¿eh? Y la presión de perfusión coronario es el gradiente entre la aorta y el interior del ventrículo izquierdo en el fin de la diástole. En la etapa de relajación del masaje. Por lo tanto, a nosotros nos importa, fíjense cómo la perfusión de las coronarias es mayor en la diástole que en la sístole. ¿m? Y uno requiere una presión de entre 15 a 20 milímetros de mercurio, presión de perfusión coronaria, para poder hacer que el paciente tenga chance de retornar a ritmo propio. La presencia de pulso, sea donde sea, no es un predictor precoz de que el paciente salió del masaje. Y el entire al CO2 es mucho mejor que la evaluación del pulso en el contexto de un paciente que está en paro. ¿Mm? Es mejor seguir la diástole, y cuando la diástole levanta, eh, es un predictor de que el paciente salió del paro. ¿m? Si el paciente tiene una vía central, hay que tratar de que el paciente tenga una salto venosa por encima de 30%. ¿M? Y también es importante poder cronometrar cuánto tiempo le hemos destinado al masaje, siendo que los servicios de emergencia tratan de tener un timing destinado al masaje por encima del 90%. Cuanto menos interrumpo mi masaje, mucho mejor me va a ir. También se ha medido cuál fue la calidad de la RCP en la calle por el servicio de salud y se vio que estaba muy por debajo de las guías. ¿eh? Y a su vez que se asociaba a muchísimas interrupciones, así que imagínense los reanimadores que no son pertenecientes al servicio de salud. Hoy por hoy se puede medir la eficacia del masaje, se puede entrenar, no solamente a la población general, sino también a los médicos, a los rescatistas, a que cada vez sean mejores con respecto a cómo reaniman por medio de, de aparatología. ¿eh? En los 60, el standard approach de la reanimación era hacer un masaje intracardíaco. Lo pongo como algo anecdótico, pero fíjense que el masaje intracardíaco incrementa la perfusión coronaria 3 veces más que el masaje externo. ¿eh? Y hay que tenerlo en cuenta cuando una RCP convencional no va, si uno tiene los medios para hacerlo. También se ha trabajado mucho con respecto a aparatos que hacen masaje mecánico. La intención de tener estos aparatos es tratar de disminuir o minimizar las interrupciones. Pero cuando fueron comparados en metaanálisis se vio que no había grandes diferencias con el masaje convencional. Sí me parece súper interesante el aporte del ECMO
el ECPR en el contexto del paro. Obviamente que requiere mucho expertise, logística y aumenta francamente los costos y que hay muchos pacientes en los cuales uno no debiera indicarlos como muestra este slide, pero sí está claro que cuando uno lo utiliza eligiendo bien el paciente le va francamente mejor que una RCP convencional. Con respecto a los ritmos eléctricos que nos podemos encontrar en el contexto del paro, son cuatro básicamente. O tenemos el paciente en taquicardia ventricular, o tenemos el paciente en fibrilación ventricular, o lo encontramos en asistolia, o lo encontramos en actividad eléctrica sin pulso. Esta es la forma de colocar los electrodos. En el paro extrahospitalario, el 66% de las causas son primariamente cardíacas y en el intrahospitalario el 59%. Desde ya, los cuadros arritmogénicos son la causa más frecuente de paro. Fíjense que en los pacientes que se les hace una angioplastía, hasta un 1,3% puede evolucionar al paro. Y de los admitidos con un IAM, el 4,8% son admitidos en el contexto de un paro cardiorrespiratorio. Que también tenemos que tener presente que un paciente que sobrevive a un infarto y queda con un mal ventrículo, en pacientes con una fracción de eyección por debajo del 30% son de alto riesgo para tener muerte súbita, principalmente en los primeros meses post-YAM, como muestra este slide. Cuando se estudiaron las coronarias de los pacientes que tenían muerte súbita, se vio que hasta un 65% de las autopsias los pacientes tenían eh, coronarias normales. No se sabe cuándo, o se discute, mejor dicho, cuándo hay que hacer una coronariografía en el contexto de un posparo que sobrevive extrahospitalario, ¿no? Sin una causa extracardíaca obvia, ¿no? Se tiende a decir que los que tienen biomarcadores muy altos, por encima del 40%, se beneficiarían. Cuando se estudió un poquito más en profundidad, se vio que los que no tenían supra-CT, no había mucha diferencia entre hacerlo rápido o tener un poquito de delay para indicarlo. La FB es el ritmo inicial en el 23-44% de los paros extrahospitalarios y en el 25% de los intrahospitalarios. Los pacientes que tienen una muerte súbita tienen un 15 o un 20% de probabilidades de morir en los próximos 16 meses y son pacientes que requieren ser protegidos con antiarrítmicos o desfibriladores implantables. Cuando se vio a qué pacientes indicarle desfibrilador implantable en el contexto de un posparo, se vio que los que tenían una causa reversible que no era el IAM, esos eran los pacientes principales que más se beneficiaban. ¿Eh? Estarían indicados en los pacientes que se pararon en el contexto de una TB o una FB, en pacientes que tuvieron una TB sostenida en presencia de una enfermedad cardíaca estructuralmente significativa o que tuvieron una TB luego de 48 horas post YAM o post revascularización, ¿no? Hay que ver si tienen causas reversibles y si no tienen causas reversibles, estaría indicado ponerle un desfibrilador. Hay que tener presente que hay ritmos de paro cardiorrespiratorio organizado y ritmos no organizados. Le hace organizado una TB y le hace un desorganizado o no organizado una FB o una actividad eléctrica sin pulso. En el contexto de los ritmos no organizados, se dice que, bueno, obviamente no pueden sostener la circulación de la sangre a pesar de tener del estatus de la volemia, la capacidad de contracción y la integridad de los vasos, por lo cual es fundamental convertir estos ritmos no organizados a ritmos organizados. Antiguamente, la actividad eléctrica sin pulso se llamaba disociación electromecánica. Básicamente es un ritmo eléctrico
pero en el contexto de un paciente sin pulso, sin contracciones. Y es importante analizar qué actividad tiene. ¿Tiene un QRS normal, estrecho? Ahí tenemos que pensar en problemas mecánicos, taponamiento cardíaco, neumotoras de retención, que esté hiperinsuflado o que tenga una embolia de pulmón. ¿Eh? Y en el contexto de un infarto de miocardio, debemos pensar en la ruptura miocárdica. En cambio, si el QRS está ensanchado, uno debiera pensar en problemáticas metabólicas como una hipercalemia severa, como una toxicidad por bloqueantes de canales de sodio. ¿Eh? Son ritmos como agónicos y en el contexto de un IAM, uno debiera pensar en una insuficiencia de la bomba. En ese contexto uno puede meterle el eco y si generalmente en los que tienen QRS angosto, hay que mirarles el ventrículo izquierdo que si está hiperdinámico habría que compararlo con el BD y si el BD está muy pletórico, uno debiera pensar que capaz que estamos en presencia de un paro en el contexto de una embolia de pulmón y ahí sí utilizar trombolíticos. Si uno ve que el BD está colapsado, bueno, podemos estar en presencia de un taponamiento cardíaco y hay que drenarlo. O capaz que el paciente está muy hiperinflado y capaz que tenemos que trabajar con respecto a eso. O capaz que estamos en presencia de un neumotórax de tensión y también hay que drenarlo. Ahora, si tenemos un QRS ensanchado, generalmente estamos hablando de ventrículos